Amigos, estamos de vuelta acá en la Casa de Buena Vibra. Para aquellos que recién sintonizan la señal de TVN Canal, les recordamos que hoy estamos en lunes de salud, señores. A ustedes que necesitan esos consejos adecuados, sobre todo aquellos que siempre están ahí directamente apuntando al cuidado de nuestra salud y la prevención de enfermedades, siempre contamos con altos y sobre todo excelentes profesionales y especialistas para que nos ayuden a prevenir esas enfermedades. Y tengamos en cuenta, señores, algunos consejos y algunas medidas que debemos a la par de una enfermedad o de un malestar, siempre estar atentos a quién acudir o qué medidas debemos actuar para ese tipo de eventualidades. Yo quiero presentarles en esta mañana al doctor Antonio Ornes. En esta mañana tengo el gusto y el privilegio de presentarles a un especialista de terapia intensiva, ¿no? Y él nos está acompañando acá en esta mañana para hablarnos acerca del mal uso de antibióticos que le está dando aquí la humanidad justamente en el siglo XXI. Doctor, bienvenido a la Casa de Buena Vibra, qué gusto recibirle. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Andrés, realmente por invitarme a tu programa, a todo el equipo que organiza este evento. Realmente sí, Andrés, este es un tema que vale la pena hacer conocer. Este es un tema que vale mucho la pena hacer conocer no solamente al gremio médico, sino a la sociedad. Es un tema que más que impactante, más que apasionante, es un tema que me preocupa mucho, Andrés. Es un tema que me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque me va a terminar afectando a mí, te va a terminar afectando a ti y va a terminar afectando a los que más queremos, a nuestros hijos. ¿Por qué, Andrés? Resulta que hay estadísticas internacionales en donde se refiere que si nosotros seguimos haciendo un mal uso de antibióticos, en unos 10, 20 años aproximadamente, no va a haber antibiótico eficaz para tratar ninguna infección. Te pongo otro ejemplo, Andrés. Hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud donde dicen que las muertes por accidentes vehiculares son más o menos 2 millones al año. Las muertes por el cáncer, que son bastante difíciles de controlar esta enfermedad, alcanzan más o menos unos 8.5 millones de muertes al año. Si nosotros, con el mal uso de antibióticos, no controlamos esta situación, las muertes por antibiótico van a superar los 10 millones al año. Wow. Los 10 millones al año. Hay artículos en revistas científicas de alto impacto en donde dicen que estamos a punto de un apocalipsis. Las bacterias nos están ganando una guerra, las bacterias son las que están ganando esta batalla. Están ganando esta batalla, ¿por qué? Porque las bacterias tienen en la Tierra habitando unos 5.000 millones de años. ¿Tú sabes cuánto tiempo la humanidad tiene de origen? Nosotros tenemos apenas unos 5 millones de años habitando en la Tierra. Las bacterias, vuelvo y te repito, tienen 5.000 millones de años. Hay un artículo muy interesante en una revista científica, la revista Nature, 2011, de un grupo de investigación canadiense, donde ven un témpano de hielo y descubren unas bacterias que tenían más o menos unos 600 millones de años. Y esas bacterias, Andrés, les hacen unos estudios científicos y resultan que ya tenían ciertas resistencias a algunos antibióticos. ¿Cómo se podría explicar esto, Andrés? Si en esa época no existían antibióticos, pues resulta que el humano, los científicos son unos imitadores de la naturaleza. ¿Por qué son imitadores de la naturaleza? Porque los antibióticos que existen ya existían anteriormente en la naturaleza, existían en las plantas, existían en ciertos hongos. ¿Ya? Y las bacterias han aprendido a defenderse ante estos antibióticos desde hace muchísimo tiempo, desde hace mucho tiempo. Entonces, las bacterias no le estamos dando ninguna medicación nueva, realmente, le estamos dando algo a la cual ellas ya están acostumbradas a defenderse. Y esta es la situación. Si nosotros no damos las dosis adecuadas, no tratamos una infección cuando realmente tiene que ser tratada, la bacteria inmediatamente va a comenzar a saber a defenderse. Y sobre todo, perdón doctor que le interrumpa, dar un tratamiento y una medicina previamente siempre citada por un profesional, porque respóndame una duda, ¿cómo crea resistencia al organismo si yo en este momento tengo una infección en la garganta y voy corriendo a una farmacia o a una tienda quizás y digo, lo que pasa es que
tengo un ardor fuerte en la garganta, y los señores pues que están ahí en una farmacia o en un supermercado me dicen, es que tienen que tomarse este antigripal cada 8 horas y tómese durante 3 semanas, durante 3 días, perdón, y nos dicen, ¿no? Y va a estar bien, pero hemos escuchado que lo que hace el organismo es simplemente actuar como una medida de defensa, una resistencia. ¿Cómo puede perjudicar eso a lo largo de nuestra salud? Sí, realmente tu comentario es de mucho impacto, ¿no? Porque ya entonces entramos en el tema de cómo atacar esta situación, cómo atacar esta emergencia. Así es. Entonces, resulta que gran parte de las maniobras establecidas que se deben establecer para evitar este aumento de la resistencia a las bacterias y poder tratar adecuadamente las infecciones, como bien tú dices, que sean tratados por realmente personas conocedoras del tema. Todo médico realmente sabe cuándo se debe dar un antibiótico, pero hay un problema que resulta ser un problema social, Andrés. ¿Por qué resulta ser un problema social? Porque me imagino tú has conocido personas que van a un consultorio médico porque les duele la garganta, porque están tosiendo, y si el médico no les indica un antibiótico, pues resulta que la persona va a pensar que es un mal médico, muchas veces, porque ya la persona, ya la sociedad, ya cualquier persona va a un médico o va a una farmacia pensando que inmediatamente lo único que le va a curar es un antibiótico. Ajá. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que cuando se dan antibióticos, cuando no es necesario, las bacterias, nosotros siempre tenemos bacterias en nuestro organismo. Nosotros siempre tenemos bacterias que son de nuestra flora natural, son bacterias propias de nuestro cuerpo. Y cuando tú a estas bacterias les das antibióticos sin necesidad, esas bacterias hacen reconocimiento de ese antibiótico, se vuelven resistentes y cualquier otra bacteria que llegue a hablar con esas otras bacterias, por decirlo de una manera para que pueda entender el público, le pasan la información, le dicen, oye amiga, cuidado acá que vas a recibir este antibiótico, aprende a defenderte. Le pasan la información y esas bacterias saben defenderse entonces ante esta nueva agresión. Y así se va haciendo un círculo vicioso y cada bacteria va aprendiendo a defenderse cada vez ante otros antibióticos, hasta que llega un momento en el cual es difícil tratarle hasta con antibióticos de amplio espectro. Andrés, yo soy médico de terapia intensiva, ¿ya? Es un tema que me preocupa, ¿por qué, Andrés? Porque como bien no soy microbiólogo, no soy médico internista, no trato las primeras infecciones que puedan presentar el público, yo trato las infecciones más graves. Ya cuando ha pasado por todos los médicos y nadie ha podido tratarle adecuadamente, el paciente llega a mí. Y cuando llega a mí, prácticamente me quedo sin opciones terapéuticas, porque ya la bacteria ha hecho resistencia a amplia cantidad de antibióticos. Y es difícil poderle salvar la vida a veces a esos pacientes si tú no puedes controlar la infección. Doctor, ¿cuál ha sido su experiencia al por lo menos estar en esa situación muy compleja de encontrarse en el caso de una persona que ha tenido esta resistencia en su organismo y realmente, como usted nos mencionaba, las bacterias comienzan a crear un escudo en su organismo y una batalla entre el antibiótico en sí con las bacterias, y las bacterias comienzan pues a tornarse con este mecanismo de defensa para seguir propagándose. ¿Cuál ha sido su experiencia y qué consejo les puede dar a las personas en casa, sobre todo para que puedan darse cuenta que esto es muy peligroso y al momento de una situación muy compleja de salud puede pues llegar, ni Dios lo permita, pues algo como la muerte en nuestras vidas? Sí, es correcto, ¿no? Más que darle un consejo a la sociedad, esto tiene que ser un tema de alto impacto político, ¿no? Empiezo, Andrés, por, como me preguntaste inicialmente, mi experiencia. Resulta que acá en el Ecuador, y desde el 2015, se vino un grupo internacional que era el Centro de Investigación de Resistencia Antibiótica, dieron charlas internacionales para hacer programas que se llaman Antimicrobial Stewardship, para hacer un adecuado uso de antibióticos y restringir esos antibióticos de amplio espectro que se pueden usar en casos graves, ¿ya? Luego, en compañía de doctoras como la doctora Zurita, que es conocida laboratorista microbióloga, y en discusión con el doctor Luis Herrera, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital IES de Ibarra, se han desarrollado un programa pequeño, pionero en el hospital, donde no se pueden usar antibióticos sin previa autorización de un grupo conocedor,
de saber realmente si la indicación es la más adecuada. En ese aspecto se ha logrado controlar el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro. Más allá de eso, en la misma Constitución del Ecuador, en el artículo 32, ya muchos conocerán, ellos dicen que la salud es un derecho para todos, bien, pero también dice que se deben garantizar ambientes sanos. En el Código Orgánico de Salud del Ecuador, en el artículo 13, 16 y el 188, hablan de garantizar ambientes sanos y hablan de controlar las infecciones nosocomiales. Es de suma importancia tratar de hacer cumplir este artículo. También, basados en ese artículo, se han establecido criterios para regular el suministro de antibióticos en las farmacias, porque muchas veces, muchos han podido ver y observar que muchas personas van a una farmacia a pedir un antibiótico, cualquiera, y les dan sin ni siquiera obtener una receta, una autorización, y eso es ilegal, Andrés. Si no se cumplen estas leyes, como deberían cumplirse, como bien reglamentadas están en la Constitución, pues nos vamos a enfrentar a un problema de salud pública al cual no va a haber salvación. Doctor, hemos escuchado también, estamos finalizando la entrevista, a algunas personas que tienen cierto tipo de alergia a los antibióticos. ¿Cómo puede afectar a la salud la automedicación sabiendo que previo a eso hay una alergia a cierto antibiótico? Bien está la pregunta, Andrés. Parte también de indicar el antibiótico por personal de salud que realmente pueda garantizarte a ti una respuesta inmediata cuando tú presentas una reacción adversa a estos antibióticos es lo ideal. ¿Por qué? Porque si tú vas a una farmacia y el farmacéutico te da un antibiótico y haces una reacción alérgica, luego vas a tener que ir a un centro médico. A ese centro médico no van a saber realmente qué medicación te ofrecieron, no van a saber realmente qué alternativas terapéuticas son las mejores, porque no fue recetado esa medicación previamente por un experto, un profesional en el área. Por eso es importante siempre, como tú bien dices, tratar de que cada vez que una persona se sienta mal, no se automedique. Trate de ir a un centro, a un centro de servicio, a un profesional realmente conocedor del tema, para que puedan atenderle y darle la mejor medicación, la más adecuada. Gracias, doctor Antonio Ornes, por los consejos y sobre todo darnos esas medidas de prevención, señores, al momento de estar sumamente cuidadosos de nuestra salud. Señores, ustedes en casa, si se trata de su salud, si se trata de cuidar su organismo, si se trata de que usted pueda tener medidas de prevención, tome en cuenta estos consejos a la hora de tratar por ahí, por la inexperiencia, o diría yo tal vez, perdón la expresión, la ignorancia de no conocer cierto tipo de contenidos y sobre todo la profundidad en la medicina. No se automedique, vaya a visitar a un profesional, a un centro de salud, y sin duda ahí usted va a ser atendido por profesionales y usted va a ser recetado con medicina que usted necesita para el cuidado de su salud. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias. La visita acá a la Casa de Buena Vibra. Invitarlo a que nos pueda acompañar en próximas ocasiones con temas innovadores, con temas diferentes y sobre todo poder suplir las necesidades y las dudas de todos nuestros televidentes en casa.